Gloria a Dios, Dios te bendiga. Aquí estamos en la noche de la radio, queriendo bendecir tu vida. Una noche más, esta hermosa oportunidad que Dios nos entrega de poder estar aquí junto a ustedes, compartiendo palabra, buenos momentos y con alguna enseñanza, ¿no? Que viene de parte de Dios. Eso es maravilloso, saber que Dios nos permite estar aquí junto a ustedes, ¿no? Es una bendición y una alegría que podamos estar aquí junto a ustedes. Es algo que nos llena de honor, ¿no? Queremos agradecer a cada oyente que nos permiten ingresar a sus hogares con palabra, con música, con enseñanza y un poquito de lo que nosotros vivimos día a día, ¿no? Es bueno Dios en todo momento, y en todo momento Dios es bueno. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio al programa. Recuerden que contamos que en el día de ayer, lo hicimos antes porque el que les cuenta está un poquito medio caído, con un estado gripal, pero acá estamos firmes para la gloria de Dios, queriendo bendecir tu vida. Vamos a dar inicio. Y este importante momento en la programación de tu Radio Vida. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu Radio Amiga 101.3, FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios. Qué bueno que es Dios, sin lugar a dudas, que nos permite estar aquí. Gloria a Dios. Qué bueno que es Dios. Bueno, seguimos comentando, ¿no? Lo que hemos estado viviendo estos días atrás. Hemos hasta hablado de un tal David, de un tal Saúl, de un tal Jonathan, de Samuel, y un ida y venida, ¿no? Donde veíamos que Saúl quería matar, imposibilitar el propósito de Dios en la vida de David, ¿no? Y en sus idas y venidas no dejaba de pecar ni de hacer lo malo delante de Dios. Este Saúl era un personaje, la verdad que el solo hecho de que el Espíritu de Dios se hubiera apartado de él, eso hizo la diferencia y reposó sobre la vida de David. Lo seguía por montes, por collados, por el desierto, por todos lados. Pero este David tenía un corazón tremendo, ¿no? Y le perdonó la vida en dos oportunidades. En la cueva, en dos veces en la cueva, ¿no? Una vez en la cueva de Adulán, donde entró y ahí dice que los 400 querían matarlo, ¿no? Y él no les permitió que levantaran su mano sobre el ungido de Dios. Para él, Saúl representaba el ungido de Dios, ¿no? Y dice que al punto que con solo cortar el borde de su manto, dice que su corazón se turbó. Miren cómo era David, ¿no? Pero mire, también dice que Dios se lo había entregado y dice, y harás con él como te parezca. Dice que Jehová le había dicho que le iba a entregar a su enemigo en mano y que hiciera conforme, como dice acá, en el 24, 4 dice, te entregaré, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Miren cómo Dios estaba probando sin lugar a dudas. Dice que le iba a entregar al enemigo y quisiera como a él le pareciere. ¿Pero qué le parecía a él? Pastor Ricardo Raúl Rolando, Dios lo bendiga. Iglesia Casa del Padre presente.
aquí está el pastor, mi pastor, Dios bendiga tu vida, querido. Por ahí debe andar la salmista Estela, que Dios bendiga su vida también. Pero miren qué increíble, ¿no? Estela Cortijo, hola Juan, bendiciones, Dios la bendiga. Qué tremendo, ¿no? El corazón que tenía este David, que aunque Dios le había dicho que hiciera como le pareciere, esto demostraba que él tenía un corazón alineado. Cuando hablamos de corazones, bendiciones, nos dice el pastor, cuando todos nos gusta escuchar sobre el corazón de David, pero tenemos que conocer las características que tenía, ¿no? Era un hombre recto, era un hombre que caminaba prudentemente porque Dios estaba en él. Y dice que en esa cueva, dice que cuando salió Saúl, salió David por detrás y le gritó, ¡viva el rey!, ¿no? Dice que cuando se dio vuelta Saúl, él bajó su mirada y se postró y le honró, ¿no? En varias oportunidades, él habló de una manera tan correcta. Dice, ¿acaso soy yo un perro muerto para que tú, rey, salgas a perseguirme? Que se sentía una pulga también. Pero él le mostró con palabras y con la presencia de Dios que ya estaba sobre David, su error. Y dice en el 22, David acabó de decir sus palabras a Saúl, y Saúl le dijo, ¿no es esa la voz tuya, hijo mío? Miren qué personaje. Cada vez que las cosas le parecían complicadas, ahí le aparecía el espíritu paterno, ¿no? Ahí le decía, ¿no es tu voz, hijo mío? Sí, Señor, es mi voz, ¿no? Y así dice que sucesivamente David perdonó la vida de Saúl, ¿no? Y uno diría, bueno, ya está, se terminó el problema. No, el problema no se terminó. ¿Por qué? Porque David siguió en el desierto y Saúl volvió al reinado. Bueno, es tremendo, esto da para mucho, pero no queremos perdernos mucho tiempo, ¿no? Dice que después de caminar, David se fue al desierto y de allí resguardaba todos los poblados para que los filisteos, que siempre estaban atentos, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas los filisteos representan a Satanás, que siempre está como león rugiente viendo a quién devorar, ¿no? Y estos filisteos eran así, siempre estaban, pero sabían que para llegar al pueblo de Dios tenían que atravesar por David. Martín Ariel Quintana, Iglesia de la Ciudad, se nos están conectando, y dice que también murió Samuel. Dice que se reunieron, lloraron, y cada uno volvió para su hogar. Saúl para su palacio, David volvió al desierto. Y dice que en una oportunidad había en una tierra de Carmel un varón que era muy rico, que tenía 3.000, dice acá, tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y mandó a su siervo a que le pidiera, se llamaba Nabal, y tenía una mujer que era hermosa y de buen entendimiento, ¿no? Y dice que en una oportunidad mandó al siervo, y Nabal, como Nabal significa necio o insensato, actuó con insensatez, ¿no? Desafió a las fuerzas de David, y dice que esto encendió en ira, y David se había levantado para ir a destruirlo. Se entera Abigail lo que había sucedido, y ella salió al cruce, llevó alimentos, y le dijo a David, con insensatez ha hecho mi marido, ¿no? Pero dice que también era un hombre perverso, no solo que era insensato, era malo, era perverso, ¿no? Y dice que esta mujer, Abigail, halló gracia delante de los ojos de David, porque él la escuchó, tomó lo que venía de parte de ella y le permitió que se volviera, ¿no? Pero esta
Abigail le dijo, acuérdate, mi señor, el día que el Señor te ponga como rey, acuérdate de tu sierva, ¿no? Y dice que ella se fue, le llegó al otro día, cuando llega, su marido estaba totalmente ebrio, ¿no? No entendía nada. Y al otro día, cuando se le había ido la borrachera, el efecto del alcohol, ¿no? El efecto del vino, dice que cuando se enteró y se le contó lo que había pasado, dice que su corazón, dice, se transformó. Se desmayó su corazón. Y se quedó como una piedra, se quedó duro de lo que había hecho, ¿no? Pero Dios había tomado nota de lo que él había hecho en contra de su siervo David. Y Dios dice que lo hirió de muerte. Cuando esto llega a oídos de David, David le agradece a Dios, gracias Padre, por haber sido juez justo, por haber defendido a tu siervo, la afrenta que este Nabal hizo. Pero también se acordó de que Abigail le había dicho que se acordara de ella, ¿no? Y es muy lindo porque cuando la manda a llamar, ella no dudó. Ella siguió y recurrió enseguida al llamado que venía de parte de David. Y esto nos trae a la mente que muchas veces cuando Dios nos llama para que ejerzamos el llamado, dejemos todo, no nos tomemos de nada, digamos, Señor, heme aquí, aquí voy, ¿no? Y fue hermoso como esta Abigail tomó consigo 5 criadas, porque no solo entendía que iba a servir a David, también él tenía a sus sirvientes, ¿no? Y tomó consigo 5 mujeres para servir a David y a sus siervos, ¿no? Y así volvieron hacia la tierra, ¿no? Después vemos que anteriormente David le había perdonado, volvió de vuelta Saúl a oír a quien no tenía que oír, porque el problema más grande que tenía Saúl es que escuchaba a cualquiera que estaba a su alrededor, ¿no? Y dice que nuevamente se encendió en ira, empezó a querer perseguir a David, y dice que Dios hizo que Saúl entrara en un sueño. Él se reposó en el centro del campamento junto a Abner, hijo de Ner, que era el general de su ejército, y durmieron. Dice que de parte de Dios hizo que ese ejército tuviera un sueño tremendo, y dice que David le preguntó a los suyos quién se iba a animar a bajar con él. Y un tal Abisai dijo, yo voy, ¿no? Y dice que así bajaron sigilosamente, el pueblo dormía, roncaba, no sé, pero ellos entraron y llegaron hasta el mismo Saúl, ¿no? Y dice que cuando lo vieron, Saúl estaba con su lanza clavada en tierra y una vasija de agua a su cabecera. Y dice que Abner quería agarrar esta lanza y enclavarlo de un solo golpe. Mas David volvió a repetir y le dijo que no fuera él, ni que por parte de él se iba a cortar la vida de parte de Saúl. Él decía que si la vida de Saúl tenía que ser tomada, que fuera por parte de Dios o por parte del ejército enemigo, no por parte suya. Es lo que estaba diciendo acá. Mía no es la venganza. El Señor es mi cuidador, ¿no? Qué bueno que podamos entender en este tiempo lo que Dios nos dice, que la venganza no es nuestra. Y si nosotros queremos que Jehová pelee nuestras batallas, tenemos que darle lugar a Él, sin lugar a dudas. No podemos decir, Señor, pelea mi batalla, y nosotros nos estamos enojando con el vecino, nos enojamos con nuestra esposa, nos enojamos con nuestros hijos, nos enojamos con todo cuanto se nos cruza y decimos,
Dios pelea mi batalla. ¿Qué batalla? Si las querés pelear vos, las querés llevar adelante vos con tus fuerzas, ¿no? Entonces, vemos acá, una vez más, que el corazón de David era un corazón único. Por algo, la Biblia dice que tenía el corazón conforme al de Dios, ¿no? Y dice que David le perdonó y dice que cuando salió se subió a una distancia y le pegó el grito y le dijo ¡viva el rey! Y salieron y este Abner dice ¿quién eres tú para despertar al rey? Y le dijo él lo que había acontecido, ¿no? Y le dijo que lo que él había hecho era digno de muerte porque no había cuidado al ungido de Dios. Él siempre reconocía que Saúl representaba el ungido de Dios, ¿no? Él nunca decía su enemigo. Y dice que en un momento le agarra y le dice, si no reconocía, más o menos, ¿no? Esta lanza pasó, se cortó un poquito el video, gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Dice que David le dijo, esta es tu lanza. Y él le dijo, nuevamente, ¿quién era él? ¿No? Para que el rey saliera. Y él le dijo, soy una pulga, ¿no? Y él le mostró todo lo que él había hecho y de parte de Dios. Y cómo él había honrado la vida del rey Saúl, ¿no? Sin lugar a dudas. Y miren acá dice en el 24, he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida ante los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Cada vez que David hacía algo, siempre pedía tener la guía de Dios. Y dice que como él había estimado preciosa la vida de Saúl, así Dios tomara preciosa su vida, ¿no? Y Saúl le dijo a David, bendito eres, hijo mío, David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Y entonces David se fue por el camino y Saúl volvió a su lugar. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Bueno, esto fue algo increíble lo que sucedió, ¿no? Dice que David fue y como David enfrentaba a los enemigos, dice que cada vez que salía él consultaba. Pero vemos que acá hay un problema, que Saúl no tenía a quién porque él sentía y él sabía que la presencia de Dios se había apartado de él, ¿no? Entonces dice que va a una adivina y le pide que le revele, pero dice que él se disfrazó, él no fue como el rey, y le pidió a la adivina que invocara el espíritu de Samuel. ¿A quién quieres tú que le hable, no? Y le dijo a Samuel. Y entonces la mujer le dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y entonces la adivina, la mujer, le dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, ¿no? Pues tú eres Saúl, el rey. Y le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben desde la tierra. Gloria a Dios. Claudio Meliuk, Iglesia de la Ciudad, Dios te bendiga. Hola Claudio, gran siervo de Dios y un amigo de la casa. Miren qué tremendo, ¿no? Dice que la divina veía que dioses subían desde la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella le respondió, un hombre anciano viene cubierto de su
manto, y Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Miren qué tremendo, ¿no? Claro, resulta que él le pedía a Dios, él ofrecía sacrificio a Dios, pero oraba a Dios, pero Dios no le respondía. ¿Por qué? Porque él había hecho lo malo delante de Dios, ¿no? Y el 16, entonces Samuel le dice, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿No? Le dice, ¿para qué me preguntas a mí? ¿Para qué me molestas a mí? Déjame descansar. Déjame descansar. No me incomodes. Y Jehová te ha hecho, como dijo, por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y se lo ha entregado a tu compañero David. Gloria a Dios. Y hasta ahí vamos. Era todo bien, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención. Miren cómo le dice. Entonces Saúl cayó en tierra cuando grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, que estaba sin fuerza porque no había comido en todo el día, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención, el 19, y le dice, Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana, tú estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Acá, por haber molestado y por haber desobedecido, sin lugar a dudas, Samuel le dijo, quédate tranquilo, mañana vos vas a estar lo mío. Mañana tú estarás conmigo, tú, tus hijos y tu ejército, porque Jehová ha decretado que el enemigo va a destruir tu vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo lo que puede hacer cuando nos apartamos de la presencia de Dios, ¿no? Caminamos en el error, perseguimos a quien no tenemos que perseguir, mal entendemos el propósito de Dios, nos hacemos las víctimas, creemos que todos nos quieren lastimar, herir, hacemos actitudes impropias, lanzamos lanzas, lanzamos dardos, de todo, ¿no? Para querer reparar lo que seguramente nosotros hemos dañado, que ha sido la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Saúl había desobedecido y de ahí empezó todo su declive. Pero Saúl le dijo, viejo, quédate tranquilo, mañana vos vas a estar conmigo. Que entiende, entiende, que tiene oídos, oiga, ¿no? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? El enemigo te va a destruir y te va a matar, ¿no? Y vamos aquí al 29, ¿no? Y dice, y los filisteos se juntaron todos las fuerzas en Afec, en Israel, y acamparon junto a la fuente que estaba en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías y a cientos y a miles, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquís. Pero hay un detalle que quiero contarles anteriormente, ¿no? Dice que David le pidió en una oportunidad al rey de Aquís que le permitiera reposar con ellos en su tierra, no vagar el desierto, y dice que le dio la tierra de Ziklag, y Aquís le dio aquel día a Ziklag, por lo cual Ziklag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy, ¿no? Y dice que el tiempo que David moró con los filisteos fue 1 año y 4 meses aproximadamente. Y él era un hombre recto, un hombre que aún seguía combatiendo y trayendo a los adversarios que se levantaban en contra del pueblo de Israel.
él ahora no estaba peleando contra los filisteos, pero sí estaba peleando contra el resto que se levantaba en contra de Israel. Pero este rey Aquis pensó que con entregarle un poquito de tierra y un poquito de cargo, David iba a ser su siervo, ¿no? Miren lo que dice el capítulo de 1 Samuel, capítulo 27, versículo 11. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese Nagat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esto fue su costumbre hasta el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Hasta ahí estamos todo bien, ¿no? Pero dicen, y Aquis creía, pobre iluso, que David, Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siervo mío. Él simplemente estaba viviendo en la tierra, ¿no? Dice que consideraba que David, a los ojos del pueblo de Israel, se había hecho abominable y que él iba a poder gobernar sobre David. Qué tremendo, ¿no? Pero dicen que en esta oportunidad, dice que se fueron los filisteos en contra del pueblo de Israel, y dice que los príncipes miran y lo ven a David y a sus hombres que iban a la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hace aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo? Aquí le dice, ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Dice que aquí dio testimonio, le dijo, desde el día que él llegó a mí, él ha sido recto, porque eso era una característica que moraba en la vida de David. Era prudente, sus pasos eran prudentes, ¿no? Y entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a ese hombre para que se vuelva a su lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea cosa que en la batalla se nos vuelva enemigo. Y justo que iba a la retaguardia, ¿no? Estos príncipes habrán dicho, a ver si este otro se despabila, y cuando nosotros pensamos que la retaguardia está cubierta, la retaguardia se iba a levantar en contra de ellos. Entonces lo mandó y le dijo a Aquis, manda a este hombre y a su ejército que se aparte de aquí. Y dice el 29:4, y entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y dijeron, despide a este hombre. Qué tremendo, ¿no? Y dice, no sea cosa que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? ¿Cómo iba a agradar a Saúl? ¿Qué mejor que entregar a los hebreos, a los filisteos, ¿no? Y dice, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000? Sí, era el mismo. Y Aquis, el rey, llamó a David y le dijo, vive Jehová. Miren qué tremendo. Aparte de ser filisteo, él reconocía que Dios moraba en la vida de David. Qué bueno saber que muchos adversarios que se quieran levantar en tu vida reconozcan que eres un hombre de Dios. Qué importante, ¿no? Dice, y aquí llamó a David y le dijo, vive Jehová
que tú has sido recto y me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que en ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes nos agrada tu presencia. Se fue David, ¿no? Y David respondió aquí: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y dice, y aquí respondió David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues a la mañana y ve y tus siervos a la tierra que se te ha entregado. Gloria a Dios. Pero bueno, así fue como lo despacharon a David. Pero miren aquí lo que sucede en esta historia, que fue tremenda, ¿no? Y dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, su tierra, dice que los filisteos, miren, el tercer día, los de Amalek, otra vez la mula al trigo, los amalecitas, los de Amalek habían invadido a Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Recuerden, Siclag era la ciudad que estaba gobernando, que estaba reinando, la ciudad de Judá, que estaba Israel y su gente, ¿no? Y dicen que habían sido atacados y desolados, y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¡Qué noticia! ¿No? Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Wow. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces en un momento de desesperación, de angustia, hemos llorado hasta que nuestra fuerza, hasta que nuestra garganta ha dejado de pronunciar palabra, ¿no? Dice que así sucedió con David y sus guerreros, ¿no? Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Y dice que lloraron hasta que le faltó la fuerza. Dice el 5, y las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezrita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y dice que, miren qué sucedió. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. No solo lo que estaba sucediendo era triste, sino que él también oía que el pueblo quería apedrearlo. Miren este pueblo tremendo, ¿no? Pero claro, eran los amargados en espíritu, los endeudados, los que estaban con amargura, que algo siempre andaba presente ahí a flor de piel, ¿no? Y dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, gloria a Dios, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Wow, ahora cambia la prédica, ahora se pone tremendo, ¿no? Mientras todos estaban llorando, todos estaban en amargura de espíritu, David se fortaleció en Dios. Qué bueno es saber que cuando necesitamos, estamos en tiempo de amargura, en tiempo de tristeza, en Dios viene la fortaleza de parte suya. Y dice que David se fortaleció en Dios, a pesar de su problema, de su dificultad, de que los querían apedrear, él se fortaleció en Dios. Y esto se está poniendo bueno. Y dijo David
al sacerdote de Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Recuerden lo que era David, que él no se movía sin consultarle a Dios. ¿Y qué hizo? Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Recuerden que estaban a 3 días de camino, ¿no? Ya hacía 3 días que había sucedido eso. ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Él no hacía nada por cuenta propia. Dice que él se fortaleció. ¿En dónde? En Dios. Y en los momentos de angustias, y en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, ¿dónde debemos fortalecernos? En Dios, solamente en Él. Dice que se fortaleció y entendió que tenía que recurrir a Dios y consultar cómo hacer. Entonces dice que él le preguntó: ¿perseguiré a esos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¡Qué bárbaro! ¡Wow! Gloria a Dios. Partió pues en el 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos estaban cansados, ¿no? Y David siguió adelante con 400, o sea que 200 habían quedado cansados, agotados, y se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor. Y llegaron en el campo, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron de beber, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido ni pan ni bebido agua por 3 días. Dice que se encontraron con un egipcio, ¿no? Y lo habían dejado abandonado porque estaba enfermo. Y ellos le dieron agua, le dieron pan, le dieron frutas para poder fortalecer su espíritu, ¿no? Y en el 13 dice: y le dijo a David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo, ¿no? Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos de Judá, y en el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Él le declaró todo lo que habían hecho, ¿no? Y le dijo a David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Miren qué tremendo, ¿no? Como el egipcio había notado que algo no estaba bien, porque lo habían abandonado, sin lugar a dudas, y los que se decían sus adversarios le habían dado pan, le habían dado de beber, le habían dado una nueva oportunidad de vivir, ¿no? Y qué lindo saber que muchas veces aquellos que dicen ser tu amigo y que te han dejado abandonado y que se dijeron en un tiempo estar contigo, Dios pone en tu camino gente nueva, gente con propósito, que te da una nueva oportunidad de vivir y de seguir adelante, ¿no? Como sucedió con este egipcio. Y dice que este egipcio le reconoció a David y le dijo dónde se encontraban las tropas de los amalecitas, ¿no? Y el 16 dice:
Y lo llevó pues, y aquí que estaban en tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. No solo que habían atacado a los filisteos, también habían atacado la tierra de Judá, donde estaba David, ¿no? Y dice que en el 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¡Wow! Un día y medio. Dice, miren qué tremendo. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. La mañana, la tarde, la mañana y la tarde del día siguiente. Estuvieron batallando con 48 horas. Palo y palo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y dice, qué tremendo lo que Dios hizo. Y dice, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. 400 pequeños, ¿no? Esos jovencitos, ellos fueron los que pudieron huir. Y el 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libró David a sus 2 mujeres. Todo lo que el enemigo les había arrebatado, Dios se lo volvió a entregar, y también recuperó sus mujeres David. Qué bueno, ¿no? Y dice, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así que los hijos como las hijas del robo, y todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Dice que descendieron, y tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a sus 200 hombres que habían quedado cansados y que no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. No les dijo, ustedes manga de inútiles, manga de cansado, manga de flojo. No, no. Dice que los saludó en paz. Él. Dice, y entonces los malos y perversos de entre todos los que habían ido con David, o sea que entre toda la gente y los guerreros de David, habían malos y perversos, que habían ido con David, respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno su mujer y sus hijos, y que los tomen y se vayan. No le querían entregar más que las mujeres y los hijos, y que se fueran. Y dice el 23, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de los que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿A quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje, les tocará parte igual. Acá David le estaba diciendo, mire muchachos, esto es así. Esto se reparte por partes iguales. No solamente le vamos a dar de devolver a esos que se quedaron cansados, afligidos, atemorizados, le vamos a dar su mujer y sus hijos, sino que le vamos a dar por parte igual, ¿no? Y dice, ¿y quién los escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que se queda en el bagaje, les tocará parte igual. Y dice el 25, y desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag,
envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y les envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en Negev y en Jatir, en Aroer, en Sifmot y en Estemoa. ¡Wow! ¡Qué nombre! En Recá y en las ciudades de Jeremel y en las ciudades del Ceneo, en la horma de Corsán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Gloria a Dios. Miren qué bueno que era este David, que no solo reconoció los que habían ido con él a la batalla, sino también aquellos que se habían quedado por X circunstancias. Porque, sin lugar a dudas, hay gente que en el camino puede que no estén preparados, que estén cansados, que estén afligidos y que tengan que quedarse en un lugar para que puedan comprender que se tienen que preparar más, que se tienen que esforzar. Pero David tenía el corazón conforme a Dios. Y cuando vinieron, él los hizo parte de su botín, de su festejo, ¿no? Y le dijo: por parte igual van a recibir hoy. Qué bueno que era David. Sin lugar a dudas, tenía un corazón tan completo. Era increíble, ¿no? Él no hacía acepción de persona. Él no decía: porque estuviste conmigo en la batalla tenés más, vos que te quedaste allá, inútil, haciendo nada, no te voy a dar nada. No. Él le dijo: por parte igual recibirán hoy. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Y qué bueno saber que en muchas oportunidades, que todo lo que el enemigo te robó, Dios te lo vuelve a entregar. Cada vez que tú le consultes a Él, le pidas la opinión a Él, ¿no? Y que no quieras ir vos con tus fuerzas, sino ir con las fuerzas de parte de Dios. Que Él te direccione, que Él te guía, que Él te diga: iré, sí. Los alcanzaré, sí. Y los liberaré al pueblo, sin lugar a dudas. Qué bueno, cuánta enseñanza nos deja David y el corazón que él portaba. Él portaba un corazón, era un diamante en bruto, siempre haciendo lo recto, siempre haciendo lo justo, ¿no? Por eso que Dios le amaba de esa manera. Y por eso que vamos a seguir viendo en estos días siguientes, ¿no? Ahora vemos que ya está ahí a punto de morir Saúl en batalla, porque ya le había sido decretado, ¿no? Y que su reinado llegaba al fin, y venía el reinado de parte de David. Pero sin lugar a dudas, tenemos que entender todavía más cosas, analizar cómo pensaba este David. Y cuando entendamos cómo pensaba David, estaremos entendiendo cómo es el corazón de Dios. Porque David es, ¿cómo decir? Es la imagen de Dios en un ser humano. El corazón de David, ahí está. El corazón de David es la imagen de Dios y su complejidad y su amor y su bendición y toda la gracia que tiene Dios estaba en el corazón de David. Así que qué hermoso saber que en este tiempo Dios está preparando y nos está preparando, nos está calibrando para que podamos entender: yo quiero tener el corazón de David. Y cuando deseamos, anhelamos tener el corazón de David, vas a ver que no nos vamos a levantar sin consultar una mañana. Cada mañana al despertar vamos a pedirle a Dios nuestra guía, que Él nos guíe, que Él nos encamine, que Él nos direccione. Qué bueno tener un corazón conforme al de David.
Gloria a Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Prepara nuestros corazones para que sean grato perfume delante de ti, que podamos tener un corazón conforme al de David y un corazón conforme al tuyo, Señor. Padre amado, te bendecimos, te exaltamos y Espíritu Santo, pedimos en esta noche que tú sigas ministrando los corazones a través de cada audio. Cada persona que pueda estar oyendo estos videos, Señor, sea tu Santo Espíritu el que los haga volver del error y que puedan cambiar si hay algo malo en ellos, para que en ti somos más que vencedores. Gracias por estar hasta aquí. Dios los bendiga y vamos a ir cerrando el programa. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios, Dios los bendiga y gracias por habernos acompañado. Estamos llegando al capítulo 30 de Primera de Samuel. Nos hemos comido todo el libro de Samuel. A no bajar los brazos, que se viene lo mejor de parte de Dios en este tiempo. Qué lindo saber que Dios va a bendecir tu vida en este tiempo. Recordá, mañana 23 horas por la 101.3 y por el vivo de Face de Juanchi Díaz. Dios te bendiga.